precisamente darlo a conocer precisamente en relación con los responsables de la contratación pública y en otras administraciones públicas. Y es un trabajo en el que está empeñada la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, y está empeñada hasta el punto de que anuncio precisamente en este acto la incorporación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable, incorporación que se acaba de materializar recientemente y a través de la cual el Ministerio pretende contribuir a la incorporación de las buenas prácticas de contratación pública en el conjunto de los departamentos ministeriales y al desarrollo de los mecanismos e instrumentos que permite la legislación comunitaria y la propia ley de contratos a las que antes me refería. A este foro pertenecen ya múltiples empresas públicas y privadas y los ministerios de Defensa y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Con la incorporación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se completa la presencia del Gobierno y de los distintos departamentos ministeriales que lo componen en este foro, porque entendemos que la incorporación de cláusulas sociales a la contratación pública debe formar parte del proceso de modernización de las administraciones públicas que, como saben, está emprendiendo la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. La eficacia, la eficiencia, el ahorro de costes, la racionalización de la Administración, que son tareas en las que estamos firmemente empeñados, no son incompatibles, sino, antes, al contrario, con la promoción del empleo y la incorporación de la perspectiva social en la contratación, y especialmente por lo que afecta a esta jornada en relación con la contratación de personas con discapacidad. Y digo que venimos trabajando firmemente en esta tarea y en una doble dirección. La Dirección General de la Función Pública trabaja en relación con la incorporación de medidas en relación con el acceso de personas con discapacidad al empleo público y está empeñada en hacer un seguimiento específico de dicho empleo. En este sentido, igualmente, quiero anunciarles que estamos trabajando en el estudio, en el análisis y en la actualización del Real Decreto de 3 de diciembre de 2004 por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, así como en la revisión y actualización de la Orden de 9 de junio de 2006 por la que se establecen los criterios generales para la adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público. Como ustedes saben, el Estatuto Básico del Empleado Público establecía con carácter básico para todas las administraciones públicas la reserva de un cupo no inferior al 5% de las vacantes para personas con discapacidad, cupo que se vio elevado a un 7% por aplicación de la Ley 26/2011 de 1 de agosto de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Pues bien, es intención de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas proceder precisamente a la revisión del Real Decreto y de la orden a la que antes me refería para actualizarlas y acomodarlas a la legislación vigente. Pretendemos incorporar algunas novedades como la extensión de la reserva del 7% también a los procesos selectivos para el nombramiento de funcionarios interinos y la constitución de relaciones de candidatos. En las convocatorias de turno independiente para personas con discapacidad, pretendemos que las plazas no cubiertas se acumulen al cupo del 7% de la oferta de empleo público del año siguiente. Y pretendemos fomentar la realización de convenios por parte de los organismos donde obtengan destino los candidatos con discapacidad orientados a la realización de proyectos de empleo con apoyo. Este Real Decreto será presentado al Consejo Nacional de Discapacidad a fin de contar con la participación de las organizaciones
que trabajan por la discapacidad, y en la Comisión Técnica de Temporalidad y Empleo, dependiente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, a fin de contar también con la participación y con la implicación de las organizaciones sindicales presentes en dicha mesa y a quien hemos invitado también a participar en esta jornada. Asimismo, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas pretende mantener e incrementar el seguimiento sobre la evolución de los empleos públicos ocupados por personas con discapacidad y de las condiciones laborales en que este empleo se desarrolla, ampliando y perfeccionando nuestro conocimiento en esta materia como instrumento para avanzar en ella. Recientemente hemos presentado en el Consejo Nacional de Discapacidad un informe sobre acceso de personas con discapacidad al empleo público en la Administración General del Estado durante el periodo 2003 y 2011, que recoge toda la trayectoria correspondiente a este periodo. Esta presentación ya se ha efectuado en el Consejo Nacional de Discapacidad y será presentado este mismo informe a la Comisión Técnica de Temporalidad e Empleo, igualmente dependiente de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. Pues bien, a pesar de que la contención que la Administración se ha visto obligada a realizar en relación con la oferta de empleo público, pretendemos fomentar y mantener al máximo el esfuerzo en materia de cobertura de plazas por personas con discapacidad y a realizar un seguimiento detallado de la evolución y de las condiciones laborales a las que antes me refería. La Dirección General de la Función Pública ha realizado y continúa realizando importantes esfuerzos en esta materia, habiendo realizado con éxito la adaptación de las pruebas selectivas para el acceso de personas con discapacidad intelectual a la Administración, precisamente en la última convocatoria efectuada, la del año pasado, iniciativas por las que he obtenido diversos reconocimientos e iniciativas en las que vamos a seguir trabajando. Y por último, igualmente, otro de los ámbitos en los que está empeñado en trabajar la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas es en relación con la consideración de la discapacidad en el contexto de la responsabilidad social corporativa. La Secretaría de Estado tiene el compromiso de implantar gradualmente criterios de actuación que se incluyen bajo el concepto de responsabilidad social corporativa. Pretende implantar los principios de la responsabilidad social e informar consecuentemente a la sociedad de cómo se están implantando y desarrollando estos principios a la Administración. Y desde la triple vertiente de la responsabilidad social corporativa, es decir, del respeto al medio ambiente, de los derechos sociolaborales y de las políticas del buen gobierno, que, como ustedes saben, son los tres ejes sobre los que pivota la responsabilidad social corporativa. La Administración General del Estado es una gran empresa y, como el resto de las grandes empresas de este país ya están haciendo, ha de apostar igualmente por el impulso de esta materia. El objetivo de las memorias de responsabilidad social corporativa no debe ser meramente descriptivo, sino que debemos avanzar hacia que se conviertan en un instrumento de motivación para la mejora continua de la organización en los apartados a los que antes me refería. Una organización cada día más eficiente debe ser una de las metas a las que aspiremos, pero también una organización que sea cada día más respetuosa con el medio ambiente, una organización en la que se continúen implantando prácticas de ahorro energético, de reciclaje, de contención de consumos superfluos, de buen gobierno, y en esto nos puede ayudar la Ley de Transparencia que actualmente está desarrollando el Gobierno. Queremos, por tanto, hacer en materia de responsabilidad social y queremos también que se sepa lo que hacemos y lo que vamos a desarrollar en el futuro. La memoria de responsabilidad social de la Administración General del Estado, que se ha realizado de manera provisional en los 2 últimos años, está siendo en este momento rediseñada
y sus criterios actualizados por la Dirección General de la Función Pública, para homologarse a los modelos internacionales existentes al efecto e incluir, pretendemos, un apartado específico que estudie precisamente la discapacidad y su evolución en el ámbito de la contratación de las administraciones públicas. Aspecto que queremos reforzar y que queremos que se convierta en uno de los más significativos de la responsabilidad social corporativa en la Administración General del Estado. Voy concluyendo. Como ven, son varios los frentes que hemos abordado y en los que seguimos trabajando. Pretendemos hacerlo con las distintas organizaciones sociales que trabajan con la discapacidad y con las organizaciones sindicales. Este es un terreno, en definitiva, que más allá de lo que signifique para el apoyo de cada persona con discapacidad que se beneficie de estas políticas, es un elemento básico de justicia. Un elemento básico de justicia porque precisamente es un indicador claro del desarrollo de una sociedad. Y para ello vamos a seguir apostando por el desarrollo de estas políticas. Esperamos contar con el apoyo del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable y de la Fundación 11, a la que agradecemos su trabajo en esta materia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ángel. A continuación tendrá lugar la primera mesa redonda. Luego que pasen sus integrantes a este lado de la mesa, está moderada por José Luis Barceló, secretario general del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable.
Muy bien, continuamos con el desarrollo de la jornada y en este momento corresponde hacer la presentación de la herramienta, de la aplicación que ha diseñado el Foro de la Contratación para, como decía nuestra presidenta María Garaña, hacer efectiva y fácil la aplicación de la cláusula social. Para ello contamos en la mesa con Santiago Muñoz Machado, a mi derecha, que es catedrático de Derecho Administrativo, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. A su lado está Juan Antonio Carrillo, que es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Loyola y abogado del despacho de Muñoz Machado. Y a mi izquierda, Santiago Lesmes, que es consultor experto en materia de contratación pública. Pues sin más, le cedo la palabra a Santiago Muñoz Machado. Muchas gracias, buenos días. Hemos oído a los que han intervenido previamente que el Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable se fundó hace apenas 2 años y cuenta ya con un buen número de empresas, de las que hemos oído únicamente un número, alrededor de 100, pero no se ha dicho, sin embargo, la enorme significación económica que tienen las mismas, así como la grandísima cantidad de personal, de puestos de trabajo que esas empresas ofrecen y tienen en la actualidad. Es un empeño que lleva 2 años en funcionamiento, que no es apenas nada, porque realmente lo que estamos predicando es acerca de un gran cambio de la cultura administrativa y de la cultura empresarial que tardará tiempo en implantarse, porque hablamos, digo, de un cambio de paradigma en el entendimiento de la atención a las personas con discapacidad, pero también de la atención a otros objetivos sociales que a las administraciones públicas de un modo u otro se le han escapado. Es un cambio porque tanto en materia de derechos sociales como en materia de políticas sociales las cosas están aceleradamente mutándose en estos últimos años. Saben todos que cuando se habla de derechos está muy asentado un criterio de tripartición que habla de la existencia de 3 ciclos en la consagración de los derechos, que distinguiría en primer lugar la consagración de las libertades públicas esenciales, después los derechos civiles y más tarde los derechos sociales, que son como los derechos más disminuidos en cuanto que no son fundamentales, en tanto que consagrados y garantizados desde la Constitución misma, sino que dependen de las determinaciones de los legisladores que los configuran tal y como les parece, con un amplio margen de discrecionalidad al hacerlo. Y esa discrecionalidad además se usa para configurar derechos que se han entendido siempre como derechos de prestación. Las administraciones públicas se comportan en relación con los mismos, ofreciendo servicios, ofreciendo ayudas económicas y otras fórmulas semejantes que sirven o que están al servicio de incrementar las posibilidades de desenvolvimiento, en el caso de la discapacidad, pues de las personas con discapacidad. Esta tripartición de los derechos es del todo errónea y la nueva cultura lo que tiene que ayudarnos es a superarla, porque no existen 3 clases ni 3 ciclos de derechos, ni es cierto tampoco que hayan aparecido en la historia de forma sucesiva, sino acumulativa. Hay derechos sociales proclamados en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que fue la primera de la historia, al menos en la corrección que se hizo de la de 1789 en 1793, donde aparecen ya ahí derechos sociales. Y no es cierto, hemos descubierto con el tiempo, que el régimen de los derechos sociales sea sustancialmente distinto del de los demás derechos fundamentales que las constituciones consagran. Esto se está viendo muy bien en la evolución de la legislación. Si se examina la legislación en materia de discapacidad, por ejemplo, en nuestro propio país, pues hay una enorme diferencia de concepciones entre el entendimiento de la discapacidad en la LISMI, que fue nuestra primera ley de integración social de las personas, de los minusválidos. Se decía entonces que hasta el concepto ya ha variado y se ha hecho inaceptable en nuestra cultura, hasta la vigente y más reciente Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad, que acoge ya principios que están en las convenciones internacionales, muy especialmente en la Convención de la ONU a la que se ha hecho referencia en la introducción de esta jornada.
El cambio consiste en decir que realmente los derechos sociales son también derechos de la clase, de los fundamentales, porque en su realización está implicado valores que en las sociedades de nuestro tiempo son valores imprescindibles y en nuestra Constitución expresamente consagrados. El valor principalmente de la dignidad humana, que nuestra Constitución consagra en el artículo 10.2 y de cuya realización depende que realmente cuya realización depende en buena medida de que también los derechos sociales sean completamente realizados. Cambia, por tanto, la perspectiva o la manera de ver los derechos sociales y, en particular, el derecho de la discapacidad, el derecho de los discapacitados. Está cambiando también muy importantemente, por tanto, la configuración de las políticas gubernamentales en relación con la discapacidad y otros sectores vecinos. Están cambiando porque hasta no hace mucho las políticas eran unilaterales o monopolísticas, no hacía política social nada más que el Estado o las administraciones públicas y las configuraban con discrecionalidad, he dicho antes, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias y según quedaban reflejadas en cada momento en los presupuestos. Esto está cambiando sustancialmente. Por un lado, ya no son solo las administraciones públicas las que hacen políticas sociales, sino que estas siglas de la responsabilidad social corporativa ha llamado al encuentro también a las empresas importantes que tienen que hacer responsabilidad social corporativa para justificarse en los mercados y una de las formas de hacerla es hacer políticas empresariales que conciernen a las personas con discapacidad. Bien, no obstante, lo que no ha habido hasta ahora mismo es una confluencia entre los tres elementos que están en juego, las administraciones públicas, las empresas y el propio sector de la discapacidad. Las políticas de las administraciones públicas iban por su lado, las de las empresas por el suyo y el sector de la discapacidad se movía también según podía para obtener con la máxima eficacia o eficiencia obtener sus finalidades. La contratación pública socialmente responsable es un concepto que ahora va a permitir la unificación, la vinculación entre los tres elementos esenciales de los que hablo, las administraciones públicas, las empresas y el sector de la discapacidad. Es un concepto nuevo, del que el subdirector que ha tenido el uso de la palabra anteriormente nos ha impuesto ya suficientemente, pero de lo que se trata aquí es de profundizar en esas ideas. Un concepto nuevo cuya idea es utilicemos los recursos de los que las administraciones públicas disponen para contratar bienes y servicios, para al mismo tiempo que hacemos eso, hacer con esos mismos recursos políticas sociales, consistente en políticas de apoyo a los centros especiales de empleo, a las empresas que contratan a personas con discapacidad u otras finalidades que vamos a ir viendo inmediatamente. ¿De dónde viene esto y cuáles son los problemas que ahora mismo plantea? Proviene de la Comunidad Europea esencialmente, porque han sido directivas comunitarias las que han tenido el mérito de esta apertura de la contratación para la incorporación de cláusulas sociales. Por tanto, estamos ante textos comunitarios, no solo instrucciones de uso de las que hemos oído hablar antes, sino directivas comunitarias en las que aparecen las cláusulas sociales como un elemento que debe formar parte de las regulaciones de los Estados miembros en materia de contratación pública. Por tanto, normas europeas vinculantes para los Estados. Me importa subrayar esta idea. A su vez, las normas de los Estados que las han incorporado, en nuestro caso la Ley de Contratos del Sector Público, contiene esas cláusulas sociales, han incorporado esa normativa comunitaria y son normas de obligado cumplimiento, puesto que están en la ley. Dificultades que se plantean en la aplicación de la norma. Pues de dos clases. Inmediatamente han surgido intérpretes de esas disposiciones en el sentido más restrictivo posible, de aplicarlas en un sentido muy restrictivo. En lugar de ver en ellas el camino de una forma de hacer políticas sociales nueva, pues muchos intérpretes de las normas tienden a
a restringir su interpretación porque creen que se vulnera si se usan con demasiada flexibilidad un principio al que se acoge la adjudicación de contratos ahora en los contratos del sector público en toda Europa, que es el principio de la adjudicación a la oferta económicamente más ventajosa. Si la idea economicista estricta que luce en esa cláusula, la adjudicación del contrato conforme a la idea, el principio de la oferta económicamente más ventajosa, es compatible con una mayor ponderación de las ofertas en las que hay perspectivas sociales por parte del concurrente o del concursante. Bien, estas interpretaciones restrictivas deben ser eliminadas, pero ya digo que es una cuestión de cultura el conseguirlo. Otra objeción viene de las propias administraciones públicas, de los propios funcionarios de las administraciones públicas, muchos de los cuales espero que de las oficinas de contratación aquí presentes, que tienden a creer que realmente la selección de contratistas, considerando además de las circunstancias económicas, las circunstancias sociales de la oferta, añade un trabajo grave al órgano de contratación que algunos tratan de evitar, porque no formaba parte de la cultura tradicional en tener en cuenta estas circunstancias. Es, por tanto, un proyecto, es una legislación de aplicación, decía, dificultosa, que está costando trabajo. Esa es la razón de existir del Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable. Como esto sabemos que es difícil, que es un cambio de paradigma, pues algunas instituciones del sector social, principalmente la ONCE y el CERMI, le dieron un empujón a la creación de una asociación que reuniera a empresas, al sector de la discapacidad y a las administraciones públicas para juntos tratar de levantar las dificultades que se presentan en el camino de la ejecución de una legislación que nos vincula a todos. Hemos visto que el problema principal radica en la conexión entre esos tres elementos que son esenciales para la aplicación de la política: la administración, las empresas y el sector de la discapacidad. La dificultad mayor es que no se conocen ninguno de estos tres elementos porque hasta ahora siempre han trabajado de espaldas o se conocen poco. La cuestión tan elemental de resolver si una gran empresa necesita contratar a un centro especial de empleo que fabrica unos productos determinados, contratación esta que puede ayudar en mejorar desde la perspectiva social la valoración de su oferta en un proceso de contratación cualquiera. ¿Dónde está ese centro de empleo? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo encontrarlo? Esas cláusulas sociales a las que se refiere la propia legislación, ¿cómo se concretan?